chicas y chicos, ¿cómo están? Yo feliz, ya saben que siempre me encanta el fin de semana. Y ahorita estoy llegando a echarle gas a mi moto. Mi Luis ya le echó, yo todavía no. Buenos días, bienvenido. Buen día. Lleno de la roja. ¿Lleno de roja? Sí, por favor. Checamos aire a sus llantas. Estoy bien, Sí, todo. muchas gracias. Ya no quiero más aire en mis llantas, ¿eh? Así está bien. Ay, esa es la de las motos. ¿Esta moto tiene refrigerante, anticongelante? No. No, por eso es que se nos cocinan las piernas a medio Sí, camino. ¿verdad? No, pero ¿y está pesada? ¿Cuánto pesa? Pues pesa 300, 280, 300 Sí, kilos, sí. no, Listos y puestos. Wow, qué chulada de ciudad. Está súper tranquila. No sé si a la hora, pero no creo, porque ahorita son las 8 y cacho de la mañana. No sé si más adelante se ponga normal, pero está súper tranquila la ciudad, me encanta. Nos vamos a Totonilco, señores, y al ratito les voy a platicar por qué. Como siempre, me da enorme gusto saludarlos y sobre todo les quiero dar las gracias a todos los que le han dado like a mis videos, a los que los han compartido, a los que se han inscrito. Ahí poco a poquito vamos siendo una comunidad y de verdad les agradezco infinitamente. Al menos que el esfuerzo de la edición sirva para algo. Ahorita estoy sobre Guadalupe y Patria. No, es que vean esto, está súper sola la ciudad. ¡Qué increíble! Ya saben, el cafecito. Pues miren, yo me traje mi frutita en lo que esperaban mis compañeros. Mi Luis fue por el buen Alex, su hijo muy lindo, que hoy nos va a acompañar. Es que yo necesito desayunar, si no me vuelvo loca. Soy otra persona totalmente cuando no desayuno. A nadie le gustaría conocerme con hambre, de verdad. Entonces, ahorita me traje una frutita. Y ya que me tome la frutita, me voy a tomar un café. Es así para que se me quite la modorra. Y poder manejar libremente. Aunque ya con la adrenalina en la carretera, sí, ya ayuda, me despierta. Entonces, provechito. Oigan, platíquenme. ¿Ustedes qué onda? ¿Creen que tener una moto, en el caso de los caballeros, los hace más guapos? ¿O creen que como chica, teniendo una moto, nos hace más sexys? ¿Por qué les pregunto esto? Porque hoy les voy a comentar un poquito al respecto. Y déjenme sus comentarios y vamos a seguir con este viaje. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Uno no sabe lo que pasa dentro de este casco. Es un gusto culposo, porque así todos motociclistas y rudos y yo cantando José José. Bueno, pues así es. Es mi gusto culposo. Nos vamos a Totonilco.
nos vamos a ver ahí con unos amigos que viven ahí en Atotonilco y ellos nos van a llevar a otra ruta que es por ahí muy bonita. Entonces, pues bueno, así comenzamos hoy y vengo con mi Luis, con Fer, con Alex y promete estar muy bien. Y tú, si nos estás viendo, quieres invitarnos a algún lugar, invítenos, sí vamos. Hoy vamos a hablar con mi queridísima amiga Ana Oliva, que ella es psicóloga y es sexóloga. Entonces, pues ella a lo mejor nos tiene algunos datos que sean más fidedignos que los míos. Miren, llegando a Atotonilco el Alto. Miren qué bonito se ven todos estos agaves, la tierra roja. Muy árido también. Está súper pintoresco. Me encanta. Hola. ¿Cómo estás, Estrella? Bien, ¿y tú? Flamante. Qué bueno. Claro. Gracias por recibirnos. No, al contrario, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bien, Hola. Estaba pensando si vamos aquí a Arandas, le damos derecho hasta Manuel Doblado. Esa es una sierrita bonita, unas curvitas ahí bonitas. Le damos a La Piedad y bajamos por La Piedad y ya nos regresamos, no sé cómo se les hace. Vámonos a seguirle rodando. Qué bonito lugar, me gusta. Nos dicen los hermanos Oliva, que son nuestros anfitriones del día de hoy, que las curvitas a donde vamos están muy bien. Vamos a ver si es cierto. San Francisco de Asís. Aquí es San Ignacio, Cerro Gordo. Estamos puebleando. Ahorita nos dirigimos a un lugar llamado Manuel Doblado. Estamos saliendo de Arandas y vamos a Manuel Doblado, que es por allá. Puerquitos. Fúchala. Huele feo. Perdí el sentido. Lo que pasa es que según yo íbamos para acá y luego ya sentí que íbamos para acá y luego que de regreso ya me perdí. Dije, yo nomás lo sigo. Oigan, pues ya nos bajamos de las motos después de esta ruta padrísima. Y buena onda porque nos invitaron una carnita asada. Nos están recibiendo con cariño, al cual agradezco mucho a los hermanos Oliva por este recibimiento. Y bueno, pues vamos a entrarle al pipirín. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Sí, se va a hacer.
Oye, Fer, dime una cosa. ¿Crees que tu sex appeal suba cuando te subas a la moto? No, se mantiene. Con moto o sin moto. ¡Ande! Creo que sí. ¡Eso! ¿Hacia las chicas? Yo arriba o abajo. ¿Sí? Oye, ¿tu sex appeal sube cuando te subes a la moto? Claro. Por supuesto. ¿Cuántas chicas te da por Mi kilómetro moto me da tu como moto? 3 niñas por kilómetro en ciudad y una en carretera. Siento. Ya estoy aquí con mi amiga y sexóloga, mi queridísima Ana Oliva. ¿Cómo estás, amiga? Ay, muy bien. ¿Y tú, amiga? Muy bien. Aquí dando lata, gracias por recibirnos. Ya les dije a todo el mundo, los hermanos Oliva fueron nuestros anfitriones el día de hoy. Claro, los invitamos para que conocieran los altos y los caminos tan bonitos. ¿Lo disfrutaste? Mucho. Oye, Ana, fíjate que estaba platicando con mis amigos, los que nos están viendo. Y bueno, como tú eres sexóloga, eres psicóloga, quisiera que me dieras tu opinión. ¿De si es cierto que al subirse un hombre a la moto, como que le sube su atractivo, su sex appeal, se vuelve más guapo? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo veo la reacción de las mujeres y sí me doy cuenta que pasa eso. Te voy a decir qué es lo que yo pienso o he analizado. Comúnmente a la mujer le gusta mucho la figura masculina de poder, rudeza, todo eso que genera adrenalina. A las mujeres que son de adrenalina, entonces el hecho de compartir o de ver a alguien que hace ese tipo de cosas que te provoca una liberación de emoción, pues claro que te hace sentir una atracción hacia esas personas. Es parecido a cuando tú tienes una pareja y tienes un momento erótico y hay un orgasmo de por medio, te puedes confundir y sentir, ay, es el mejor hombre de mi vida, estoy enamorada. ¿Por qué? Por todo lo que liberas. Entonces las mujeres que les encanta ver a los hombres en moto tiene mucho que ver con esta situación que tiene que ver con lo hormonal y con lo cerebral. O sea, son como dos cosas que tienen que ver con esa atracción y con esa admiración, porque si alguien tiene una moto y sobre todo de cierta calidad, pues tiene un cierto poder adquisitivo y eso se trae como en el ADN. La mujer busca protección, busca seguridad. Y el hombre busca dar esa protección y esa seguridad. Entonces, ese es otro gancho. Por eso los hombres creo que han hecho estudios de mercado y comúnmente el hombre compra un coche o una moto pensando en las mujeres que va a traer. Y es un estudio comprobado, científico. La mujer, ¿crees que también sea un poco más atractiva para el hombre subiéndose a la moto? Yo pienso que sí, cierto tipo de hombres, porque hay quienes piensan o tienen como el estereotipo de que la mujer que hace cosas rudas pues es masculina y hay hombres que no van a conectar con eso, o sea, como que no me gusta que sea como, pues sí, en cierta manera masculina o varonil, ¿no? Ellos quieren hacer una mujer más femenina, pero también conozco muchos hombres que se les hace muy sexy, o sea, que dicen qué padre que una mujer sea arriesgada, qué padre que una mujer sea animada y qué padre que una mujer tenga como esa seguridad, también puede ser muy atractivo, o sea, realmente algo que les encanta a los hombres es una mujer totalmente segura de sí misma. Y una mujer que anda en moto, bueno, ¿qué te puedo decir a ti, no? Todas las características que tiene que tener. Porque yo lo he notado, yo he tenido amigos que andan en moto y yo veo cómo los voltean a ver las chicas o hasta los persiguen. Quería preguntarte eso a ti, ¿te pasa? O sea, ¿si notas las miradas de los hombres o si te han llegado a perseguir o algo? Fíjate que, perseguir hasta ahorita no me he dado cuenta, pero sí me pasa mucho que estoy en la carretera o en la ciudad, en la moto, y se me acercan y me hacen, sí. ¡qué padre! Pero, ¿te digo algo? Hombres y mujeres. Ah, claro, a mí también me pasa eso. Veo mujeres en moto y digo, qué padre. Digo, yo no lo haría, sí, pero sí se me hace padre, realmente. Oye, pues yo sabía que a la que le tenía que preguntar de esto era a ti. Ok. Realmente. Y Ana, de verdad, muchas gracias por contestarme esta pregunta que yo la quería tener de una experta. Gracias a ti. Ya sabes que de experiencia de motos no sé nada, pero de la actitud sí te puedo hablar un poquito. Así es que chicos y chicas, anímense. Si realmente es algo que les gusta, que lo van a disfrutar, pues ya saben, van a tener el plus también de ser más sexys, más atractivos y más sensuales. Muy bien, gracias Ana. A ti. Pues ya vamos de regreso a Guadalajara, saliendo aquí de Totonilco después de esta ruta tan maravillosa, tan bonita.
Y como ustedes ven, nos está tocando ver un extraordinario atardecer. Ya son alrededor de las 7 de la tarde. Y bueno, pues estos regalos que nos da Dios, la vida y la motocicleta. Con esto me despido, amigos, y Camilo y yo les damos las gracias. Te agradezco que le des like, que lo compartas y por dejarme tus comentarios y que te suscribas. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Adiós. Y ahorita entonces voy a la agencia porque voy a llevar los papeles, todos los documentos para hacer la transacción. Entonces quiero que me acompañen en esta aventura de dejar mi moto y, ¿por qué no?, apartar a la nueva integrante de esta familia. Acompáñenme. Pues sí, nos despedimos de esta moto que tantas alegrías me dio, tantas vivencias, tantos lugares hermosos que he conocido arriba de esta belleza. Pues el último adiós a Silver Star.